Buenos días chicos, vengo a mostrarles mi build completa de Blaze Soul, así como mencionar puntos relevantes con respecto a la jugabilidad. También aclarando que es solo lo que yo pienso, por lo cual no significa que esté en lo correcto. Si les fue de utilidad el video les pido apoyo con un like o suscripción. Empezamos. Bueno chicos, aquí gracias a que me salió la carta de Time Holder, me da mucha versatilidad a la hora de hacer mi build, pero si no una tara con estrella estaría decente. En armadura uso Granma y en botas Dark Estrella. Estas cartas más la runa de Hallucination Walk me dan bastante resistencia al CC. Con respecto al Manteu, en lo personal me gusta más la Mastering Estrella, ya que da más damage y por la look hace que tengas más posibilidad de posicionar a los enemigos. En los enchants de todo el equipo trato de buscar Physical Damage, Hit o Ignore Defense. Siempre en el equipo le doy prioridad a Skill Damage, Penetración, Physical Damage y Attack %. En ese orden, trato de tener un balance entre todos los atributos. Uso Desert Storm por el hit que me da, el Ignore Defense que puedo activar con una Minorus y por la Wood Weapon. En el Hat uso este, pero en ocasiones cambio del gato que da 100 de hit. ¿Por qué no uso Katar? Siento que la Katar es mejor para 6 vs 6 o una build de auto, pero mi build es enfocada en WE. ¿Por qué no uso Chimera Estrella? No siento que sea tan mala carta, pero prefiero tener más resistencias al CC. ¿No es mejor la Tail que da Poison? En lo personal no lo siento así. Existen varios equipos que son situacionales. Prefiero que mi daño no dependa tanto de eso. Un claro ejemplo es que nunca uso la skill de Poison Cast, ya que en WE no le veo sentido. Ya que mi reliquia esté activa, aumentará drásticamente mi daño, ya que con este no tendré que depender del hit. Este es mi equipo actualmente. Si surge alguna duda me la dejan en la caja de comentarios y con gusto la vemos. De igual forma, si se tiene alguna sugerencia It's raining. Oh baby, it's raining. You can always call me to me. en Oracle Mirror, para mí sin duda alguna el de penetración es el mejor de todos. Lo ideal sería tenerlo más 15, pero al paso que voy, para 2025 tal vez sí lo consigue. Y en Oracle defensivo, sin duda alguna Meteorite Armor, para mí es el que más me gusta. Estoy diciendo, esta build está enfocada en que no te entre ningún tipo de CC. Sí es cierto que el equipo es importante en el daño, las runas son un exponencial de él. Su armor es necesario tener activa la tercera línea para ignorar la penalización de tamaño y con buenos números para aumentar el daño. Hurricane Rune es la mejor runa defensiva que se tiene. Tener las tres líneas activas es vital y como se había mencionado, gracias a su primera línea te da más resistencia al CC. Ray Breaker es un aumentador de daño de Soul Breaker, el cual por ende aumenta el daño de Ghost Wave. Tener en cuenta que solo aumenta el daño y no el hit de Ghost Wave. Soul Hunting es la runa por defecto de Soul Depravity. Se tiene que tener activa la tercera línea sí o sí. Para mí es importante tener la mayor cantidad de armas posible, ya que el daño aumenta drásticamente. Spirit Psych es vital tener activada la tercera línea y con el mayor tiempo posible, ya que te dará más tiempo para reposicionarte cuando esté en CD. Enchanting Chain es exagerado el daño que aumenta el Ghost Wave si tienes bastantes souls. Yo solo tengo 14 souls y me va genial. Estas son las skills de las cuales hago uso, aunque puede variar dependiendo de cada asesino. Solo hay que tener en cuenta detalles como la skill de Sonic Acceleration que te da hit por solo tenerla. Si te quieres esconder, nunca uses la habilidad de Hiding, usa Backsliding. Backsliding te mete en Hiding sí o sí, mientras a veces cuando quieres usar simplemente Hiding no funciona correctamente.
Esta es la skill de la Good Weapon, Mistletoe Force. Es situacional y aunque me da 30% de daño final, a veces es complicado usarla. En Prepare for Elite me siento más cómodo usando esta skill, y con respecto a las skills de Naruto, es mejor solo dejar las que tengo. Hallucination Warp para tener siempre activo el efecto de la runa, y Antidote, ya que se activará solo si te pocionan. Poison Smoke solo se usa en determinadas situaciones. El core de habilidades siempre será usar Ghostwave para generar almas y dar fear a los enemigos. Soul Breath para que no puedan tocarte, y Depravity siempre teniendo en cuenta tus almas y los CD de las skills. Ejemplo, regularmente antes de entrar a la pelea uso Soul Breath, el cual te quita todas las almas, pero te vuelves intocable. Para esto usas Ghostwave, el cual genera más almas, y luego poder usar Depravity. Al terminar Soul Breath te devolverá las almas y Depravity también. El punto es que cuando usas Soul Breath te quedas sin almas y no puedes usar Depravity. Mi build es una mezcla entre Ghostwave y Depravity, ya que no depende únicamente de una skill. Mencionar que a las personas que tienen bastante damage reduction es mejor empezarlas a matar con Ghostwave hasta bajarles la vida suficiente y poder hacer ejecución con Depravity. El Adventure Book es una pieza fundamental a la hora de hacer daño. Más que nada me enfoqué en sacar todo el ataque posible, me faltan 2 Hata más 8 para tener todos de ataque, sin contar los 2 Pay to Win. Tengo todos los muebles, comidas, pet y cartas adquiribles por ahora que te dan ataque. It's raining, oh baby, it's raining. You can always come into me, come into me. It's raining, oh baby, it's raining. You can always come into me, come into me. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, 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 under my umbrella. Ella, Ella, eh, 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 under my umbrella. Ella, Ella, eh, 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 under my umbrella. Ella, Ella, eh, These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, ooh, you can stand under my umbrella.
En las estadísticas busco tener un balance. Como mencionaba, le doy prioridad a tener skill damage y penetración. También tener resistencias al CC. Espero tener suerte y me salga un Morale en el back o Tate, pero por ahora no he tenido nada de suerte. It's raining, oh baby, it's raining. You can always come into me, come into me. It's raining, oh baby, it's raining. You can always come into me, come into me. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, these fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity.